Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo microinformativo de IFE Capacitaciones. Hoy con el episodio 4 nos encuentra nuevamente con el profe licenciado Javier Mazzone con un tema importantísimo que está relacionado con la fuerza. ¿De qué se trata, Javi, el déficit de fuerza? Te llevo a ese terreno. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, ya con la presentación de Maxi saben de lo que vamos a hablar, justamente de déficit de fuerza, que es un tema importante. Y un tema importante cuando lo vamos trasladando cada vez más al ámbito deportivo, al deporte en sí. A ver, como para irlo explicando, nosotros cuando hacemos cualquier acción dinámica, ¿sí? Empleamos o aplicamos una fuerza. La aplicación de esa fuerza va a depender de una serie de factores. Una es el tiempo, ¿sí?, disponible para aplicar esa fuerza, o sea, cuando estamos compitiendo o hay adversarios, el tiempo para aplicar la fuerza, el tiempo es muy pequeño, entonces hay que lograr aplicarla rápidamente y con la mayor efectividad posible, ¿sí? Y por ende, hay un tiempo para aplicar la fuerza, pero a la vez la velocidad a la que se desplaza esa carga una vez que aplicamos la fuerza tiene que ser la mejor y la más efectiva, acorde, ¿sí?, a lo que el deporte nos demanda como jugadores, o les demanda a los jugadores verdaderamente. Entonces, ese tiempo y velocidad van a depender justamente de esa carga absoluta o relativa, porque a veces puede ser un porcentaje de esa carga máxima. Por ejemplo, yo puedo tener una fuerza máxima determinada, pero la carga de una pelota es una carga relativa, porque es un pequeño porcentaje de la carga que yo puedo desplazar. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, ese tiempo y velocidad que van a depender de esa carga, ¿sí?, a desplazar, justamente va a estar relacionada con la fuerza aplicada, que va a depender de la resistencia que yo tenga que vencer. Es decir, esa velocidad y el tiempo en que yo la aplique va a depender de la resistencia a vencer y de la fuerza que yo le aplique a esa resistencia. Por ejemplo, un sujeto, un deportista, quien fuera, cuando realiza acciones de fuerza, ¿sí?, va a tener tantos picos de fuerza como diferentes cargas a movilizar, a desplazar o a vencer. ¿Se entiende eso? Hablar de pico de fuerza no significa que el pico de fuerza es siempre una fuerza máxima. Son diferentes picos de fuerza de acuerdo a la carga a vencer. Pero dentro de esos picos de fuerza que yo vaya a realizar, por ejemplo, cuando me van incrementando la carga en un entrenamiento, va a haber un pico de fuerza que va a ser el máximo. Ahí está mi RM, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Javi. Entonces, el mayor de esos picos de fuerza, justamente, va a ser la RM. Y ese RM, esa fuerza máxima, va a tener una diferencia con los demás picos que fueron inferiores. Entonces, cuanto mayor sea la carga, ¿sí?, que podemos aplicar, ¿sí?, mayor la fuerza que podamos aplicar sobre la carga, mayor va a ser ese pico hasta alcanzar el máximo. Con esto podemos decir que esa diferencia entre el pico máximo y los demás picos de fuerza que fueron inferiores con respecto a la carga máxima a desplazar se denomina déficit de fuerza. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Te hago una pregunta, Javi. ¿El deportista puede mejorar su RM y seguir manteniendo su déficit de fuerza? Bueno, justamente dentro de lo que vamos a hablar ahora, por la mitad más o menos de lo que vamos a hablar ahora, justamente voy a dar ese ejemplo. ¿Por qué? Porque dijimos recién que esa diferencia entre el pico máximo y los demás picos era déficit de fuerza. Pero cuanto más reducida es esa diferencia entre el pico máximo y los demás picos, ¿sí?, mejor es para el deportista con respecto a su performance. Es decir, que el sujeto es capaz de aprovechar más su potencial de fuerza ante cualquier resistencia a vencer. Eso es lo que hablábamos, como muchas veces que nos podemos hablar de entrenamiento, Maxi, que yo entreno, pero después
ese entrenamiento que tiene mucho de neuromuscular, porque lo tiene y lo es, sirve para que mis fibras estén a disposición ante cualquier acción. No interesa si es máxima, pero en el momento de accionar, todas se encuentren predispuestas para realizar la mejor acción a la mayor intensidad o explosividad. Bueno, tiene que ver con esto. Si yo esa fuerza máxima o ese pico máximo lo puedo aprovechar todo o en su mayor porcentaje ante cualquier carga a desplazar, sea un balón o lo que fuera, mayor aprovechamiento de ese potencial de fuerza voy a tener. Es decir, que el deportista va a conseguir mayor velocidad ante el mismo porcentaje de carga que estaba acostumbrado a vencer constantemente, con el progreso. Si ese deportista aprovecha cada vez más ese potencial de fuerza, no hace falta, o sea, hoy cuando se habla de potencia, ¿cuándo se entrena la potencia? Se entrena siempre, porque se entrena todo el proceso de entrenamiento de la fuerza, todo el proceso de entrenamiento depende de la potencia de la que hablemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es todo un ciclo. Después se empezó a hablar ciclo de esto, pero no existe fase de una cosa o la otra. Todo se va dando y lo que hay que buscar es justo que esa fuerza y ese potencial de fuerza sea aprovechado al 100%. Y si eso ocurre, ese déficit de fuerza se reduce, por lo cual se puede decir que ese deportista se encuentra en forma para competir, ¿sí? Con respecto al deporte o área específica del deporte que desarrolle. Ahora, ¿qué ocurre con lo que vos me dijiste? ¿Un deportista puede mejorar su fuerza máxima? ¿Puede alcanzar picos máximos de fuerza y que ese déficit no mejore? Sí, ocurre. Muchas veces se observa que deportistas mejoran, incrementan su pico máximo de fuerza, ¿sí? Pero ese déficit se mantiene o aumenta. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese deportista todavía no está capacitado, no se encuentra en forma para aprovechar su potencial y transformar toda esa fuerza máxima o ese pico máximo de fuerza en velocidad y a la vez, no solo en velocidad, sino en poder aplicarla en el menor tiempo posible esa velocidad y que ese elemento, ¿sí?, recorra a la mayor cantidad de metros por segundo. ¿Se entiende eso? Sí, entonces, claro. En ese sentido, podemos decir que ese deportista no se encuentra en forma y que a través de este aumento del déficit de fuerza, aparece otra pregunta. Y la pregunta sería, o sea, que ese deportista crece en fuerza, pero ¿realiza los movimientos más lentos? No. Al crecer en fuerza como algo natural, va a desplazar el elemento más rápido, pero no tan rápido como lo hubiese desplazado si ese déficit se acortaría. ¿Se entiende claro, eso? Por supuesto, sí, muy claro. Y te hago otra pregunta que me surge con todo esto que estás comentando, muy interesante. Sí. Si el deportista que incrementó la RM, ¿sí?, pero no pudo reducir el déficit de fuerza, ¿está a tiempo de reducirlo? Bueno, esa es una pregunta importantísima y justamente te iba a comentar que dentro de lo contrario y malo entre comillas, ¿no?, del deportista que incrementa su fuerza pero no reduce el déficit, hay algo positivo. Y lo positivo es que si esto lo detecta rápido el entrenador y se adecúa la programación de entrenamiento a los déficits que tuvo, el deportista, realizando una programación bien adecuada, puede llegar en 2 o 3 semanas a reducir ese déficit de fuerza sin que se haya reducido su pico de fuerza máxima, porque sepamos que el pico de fuerza máxima uno lo alcanza, pero no se puede mantener mucho tiempo. Entonces hay que saber aprovechar esa semana donde ese pico se mantiene para lograr reducir ese déficit y transformarlo en velocidad, y esa velocidad poderla aplicar en el menor tiempo posible. Si eso se da, podemos decir que el deportista está encaminado a afinar su forma y por ende está logrando poco a poco aprovechar, ¿sí?, cada vez más su potencial de fuerza máxima.
Bueno, si eso lo logra, podemos decir que redujo su déficit de fuerza positivamente, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias por este tema que nos trajiste hoy, siempre con temas tan enriquecedores, siempre todo muy claro, un gusto, un privilegio de haberte escuchado nuevamente. Y muchas contanos, gracias. todos aquellos que quieran ver estos micros informativos o capacitarse a través de tu instituto, ¿cómo lo pueden llevar a cabo? Bueno, muchas gracias, te agradezco mucho por este momento, justo quería hablar de eso, muchos de estos temas y muchísimos temas más, lo sabemos, Maxi, ¿sí? Con vos compartimos muchísimas capacitaciones. Nuestra plataforma, que el que quiere ingresar lo puede hacer a través de esta dirección, que es www.ifecapacitacionesonline.com. Ahí van a encontrar un montón de capacitaciones y formatos muy interesantes, otros que dicen que están en preparación porque en verdad se van a ir agregando próximamente con grandes profesionales sobre entrenamiento funcional, preparación física deportiva, musculación y personal trainer. Hacerme acordar, bueno, próximamente va a haber de kinesiología deportiva, psicología del deporte, bueno, entrenamiento de la fuerza, de la resistencia, bueno, hay una serie, hay un webinar de fútbol, de entrenamiento de fútbol, entre otras, ¿no? Hay muchas cosas que pueden encontrar y a la vez, no solo en ingresar a la plataforma y obviamente poder contar con cualquiera de esas capacitaciones, comunicándose ya desde la plataforma con nosotros para cualquier información, sino a la vez conocer nuestro canal de YouTube, donde pueden de alguna manera ver estos disparadores interesantes que quizás les despierte interés para capacitarse en algún tema y a partir de ahí poder utilizar nuestra plataforma como justamente trampolín para poder enriquecerse con cada uno de estos contenidos. Así que les agradezco a todos. Vuelvo a recordar la plataforma www.ifecapacitacionesonline.com y se pueden comunicar con nosotros cuando quieran, ¿sí? Muchísimas gracias y gracias a vos, Maxi, también por esta oportunidad y por compartir este momento. Bueno, gracias, Javi, y hasta el próximo micro informativo. Chao, nos vemos. Chao a todos.